día de hoy les voy a compartir de un pasaje que es muy conocido por la mayoría y y gracias a Dios por los cantos que acabamos de entonar, por la alabanza que acabamos de levantar delante de Dios. Este, yo espero que siempre que lo hagamos conscientes de lo que estamos pidiendo, diciendo, y aceptando pues la voluntad de Dios a través de la misma alabanza, ¿verdad? En la predicación del día de hoy se llama usado, transformado. Transformado y usado. ¿Cuántos de ustedes quieren ser usados por Dios? Nada más Rolando y Luzmi. O sea, no. Pero realmente queremos ser usados por Dios, realmente queremos ser transformados por Dios. Si somos transformados, vamos a ser usados. Si somos usados, vamos a ser transformados. Es una dinámica de ida y de vuelta. En la medida en que somos usados, Dios nos va transformando y nos va usando. Es una dinámica que se da. En este pasaje que vamos a ver hay dos personas, una que es usada, una que es transformada, pero al mismo tiempo el usado es transformado y el transformado es usado, ¿sí? Entonces, en este pasaje vamos a hablar de Felipe, ¿verdad? Y del etíope, ¿verdad? Yo les digo, es un texto ya conocido, todos conocen lo que sucedió con Felipe y el etíope. ¿Sí? A ver, levanten, no, sí quiero que levanten su mano. ¿Quién conoce este relato bíblico? ¿No conoce Gerardo? Bueno, muy bien. Ya todos sabemos pues que el etíope iba en su carro, ¿verdad? Iba en su carro viniendo de Jerusalén de adorar a Dios y Felipe lo ve, ¿verdad? Y normalmente pues, se escuchaba, la gente leía en voz alta. Es muy bueno leer en voz alta. Es muy bueno. Yo espero que en tu casa, cuando leas las escrituras, las leas en voz alta. Es importante que lo hagas. Felipe alcanza a escuchar que está leyendo algo, ¿sí? De los profetas, es lo que está leyendo. Y entonces lo llevan hacia allá de manera sobrenatural, le empujan y le dicen, órale, hay que ir, y ahí va, y se hace una dinámica de qué está pasando aquí, esto, el otro, aquello, y todos sabemos todo el desenlace, ¿no? Y vamos ahorita a platicar de todo esto, pero ¿te parece que algo bueno sucedió en ese pasaje? O sea, ¿te parece que algo bueno sucedió ahí? ¿O crees que nada más es como, pues es otro pasaje más de la escritura y ya, ¿no? Yo creo que es algo muy bueno que pasó ahí, que nos puede dejar un ejemplo grande a cada uno de nosotros para desear ser usados y desear ser transformados. Desear ser usados por Dios para transformar otras vidas y al tiempo que transformamos otras vidas, ser transformados nosotros. Siempre que Dios nos usa, hace algo en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra alma, algo hace, ¿verdad? A lo mejor ni tú sabes qué hace, pero te aseguro que lo hace, porque Dios es así, ¿sí? Entonces, este pasaje pues se encuentra en el libro de los Hechos, del versículo 26 al 40, ¿sí? Y vamos a irnos por partes. ¿Qué les parece si leemos los primeros del versículo 26 al 29? Estoy leyendo de la... ¿Perdón? ¿Qué dije? ¿Me equivoqué? Ah, ya. Capítulo 8, versículo 26, ¿sí? Dice así: un ángel del Señor, estoy leyendo de la NBI, un ángel del Señor le dijo a Felipe, ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado del tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Había ido a Jerusalén para adorar y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate
y júntate a ese carro. O sea, vete hacia esa dirección, ¿no? En este pasaje, ¿de quién es la idea de que esto suceda? ¿De Felipe, del eunuco o de Dios? Es de Dios. Esto que sucede aquí es planeación de Dios. Es Dios haciendo su voluntad, es Dios moviendo situaciones, Dios moviendo gente. Y tenemos que darnos cuenta que Dios quiere propiciar en nuestras vidas el ser usados y el ser transformados. Es el corazón de Dios para su pueblo, para su iglesia, para donde quiera que se pare de su iglesia. Él quiere que su iglesia sea transformada, sea llevada hacia la estatura que tiene que tener y que pueda ser usada para ser bendición a otros, para poder ser bendición a aquellos que no conocen de Cristo, para aquellos que conocen de Cristo y que a lo mejor se han alejado o que están muy cercanos, pero necesitan recibir algo de parte de Él. Es de Dios la idea. No es la idea del pastor, no es la idea de una iglesia, no es la idea de un movimiento, no es la idea de una denominación. Es la idea de Dios, el que podamos ser usados y transformados. Y esto era idea de Dios. Dios dijo, esto es lo que se va a hacer, así se va a entregar este hombre, así va a suceder, así voy a usar a Felipe, así va a ser. Nosotros no conocemos el futuro, Él sí lo conoce. Él sí lo conoce. Entonces, cuando vayamos a estar en alguna situación en la que sea, recuerda siempre que estás en el corazón de Dios y estás en los pensamientos de Dios. Estamos en el corazón y en los pensamientos de Dios, en donde quiera que estemos y en cualquier circunstancia que estemos atravesando o viviendo. Los resultados de lo que, estos son los primeros versículos, el resultado para Dios era conocido. No para Felipe, no para el eunuco, para Dios es conocido. Entonces, tengamos fe. En medio de las circunstancias, tengamos fe. Dios sabe qué va a terminar el asunto. Podemos tener incertidumbre, podemos no saber, podemos tener dudas, pero Dios no. Dios sí sabe, Dios no tiene dudas, sabe cómo van a suceder las cosas. Tengamos fe y confianza en Él. Que Él está en control. Que Él sabe cómo se van a mover las circunstancias. Tengamos fe. Dios romperá todas las barreras. Dios moverá lo que sea. Las visibles y las invisibles. ¿Sí? Un ángel del Señor le dijo a Felipe, ponte en marcha hacia allá. A lo mejor Felipe iba a ir hacia otro lado, no sabemos. Pero dice, vete hacia allá y haz esto. Haz esto. ¿Sí? O sea, Dios romperá cualquier tipo de barreras. Incluso a veces romperá las barreras que nosotros mismos queremos poner. Llamadas pretextos. O llamadas, no sé qué, pero cualquier tipo de barreras, Dios puede romperlas para poder acercarse. Lo que iba a suceder era un etíope, o sea, era eunuco, había barrera cultural, había barrera racial, había barrera de estatus, había barrera física, ¿verdad? Del camino, de cómo estaba. O sea, no todo es la ciudad. Para nosotros como citadinos, hay cosas que se nos hacen muy fáciles. Pero pregúntale a la gente que vive en la sierra o pregúntale a la gente que tiene que atravesar en un pueblo o en una montaña. No es lo mismo. Y hay más barreras que en la ciudad. En la ciudad la única barrera es una lucecita de rojo, ámbar y verde. Y es tu única barrera. Pero en otros lados están los animales, están los depredadores, está esto, está el otro. Pero Dios romperá cualquier barrera para que nosotros como sus hijos, para que nosotros como su pueblo podamos ser usados y podamos ser transformados.
Felipe no venía de un evento, Felipe venía de algún lugar, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a ver. Y aquí les encomiendo encarecidamente que cuando ustedes lean su Biblia, cuando estudien su Biblia, no lo hagan en su tablet o en su teléfono. Agarren su Biblia de papel. Si su aplicación de Biblia es tan guau que abre así en la pantalla, ¿sí me explicó? Que abre las dos páginas. Qué padre, hazlo. Pero de lo contrario, de verdad te encomiendo a que uses tu Biblia así. ¿Sí? En la mía, de este lado está la parte que estamos leyendo, pero acá está la parte donde comienza el capítulo 8. No sé cómo está en la tuya físicamente, si es que traes físicamente. Pero aquí, en esta parte, en el capítulo 8, en el versículo 4, que no se los di para que lo pusieran ahí, dice lo siguiente: los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Recordemos que había sucedido lo de Esteban. Recordemos que la iglesia, o sea, Saulo estaba a todo lo que daba. O sea, se dispersa. Y entonces ahí está Felipe, ¿sí? Y dice, Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. ¿A quién? Felipe. ¿Sí? De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alaridos y gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Y aquella ciudad se llenó de alegría. Si tú estuvieras leyendo en una Biblia electrónica, ni lo ves. Salvo que la referencia te mande. Pero al tenerlo abierto, Dios te puede hablar, de verdad. Y no estoy deificando la escritura en papel, pero la realidad es que así nos la entregó Dios. Que la tecnología lo haya, pero el eunuco iba leyendo rollos. Entonces, pero fuera de esto, Felipe venía de de ser usado de manera, wow, o sea, tremenda. A la multitud. Estaba en las multitudes, orando, sanando, liberando gente endemoniada. O sea, Dios lo estaba usando de manera sorprendente con la multitud. Pero ahora lo lleva a un camino solo con una sola persona. Qué interesante para nosotros, porque no todo es la multitud. Qué padre y qué bien y gloria a Dios por todo lo que sucedió en la multitud. Pero también va por el individuo, por el único, por el que está solo, por el que nadie se le acerca, por el que no ha entendido, por ese. Pero algo más sucede en Felipe. Felipe no dice al ángel, ¿a dónde voy? Estoy cansado, acabamos de liberar de endemoniados, prediqué mucho, ¿por qué? No, tampoco dijo, no, es que yo, acercarme a ese carro, no, vengo de endemoniado. Mi fama no es como para un negrito que va caminando, o que va, en su carrito, ¿no? No estoy del calibre de eso. Tenemos que tener cuidado. Y yo le puse aquí una frase, unas palabras: no te divino intumas. ¿Sí? No te divino intumas. ¿Por qué? Porque a veces pasa, muy esporádicamente, no es cierto, pasa muy seguido en el pueblo de Dios, que después de hacer algo, después de estar, de batallar, de lograr y hacer, de repente entra un adormecimiento. Pasa en nuestra vida. Estás orando porque la cosa está difícil, y ahí estás orando y de rodillas, ya te sangraron las rodillas, la frente se te desbarató de tanto pegarle en la almohada.
Pero ya se solucionó. Y viene el entumecimiento divino. Entre comillas, obviamente. Y a Felipe no le cayó. No se entumió, ¿verdad? Se dejó llevar por el poder de Dios, por el Espíritu Santo, por el ángel que le habló, ¿no? Las oportunidades, ¿sí? Nos encuentran a nosotros, no nosotros a las oportunidades. Porque las oportunidades se llaman buenas obras en la Biblia. Y dice que las buenas obras Dios las preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. A veces hay creyentes queriendo encontrar oportunidades. Necesitamos prepararnos y estar alertas, pues. Estar listos para cuando se presenten, ser obedientes. Y vuelvo a insistir, no somos, ni como individuos, ni como iglesia, ni como el ay nanita del cristianismo. Hay otros que están recibiendo de parte de Dios. Hay otros que están obedeciendo a Dios. Hay otros que están siendo transformados. Hay otros que están trabajando. Tenemos que tener siempre cuidado de estas cosas. ¿Por qué? Porque cuando seamos usados, podemos correr peligros. Todo tiene pros y todo tiene contras. Todo tiene pros y todo tiene contras. O sea, por ejemplo, un don de profeta tiene pros y tiene contras. Un don de maestro tiene pros y tiene contras. Todo tiene pros y tiene contras. Y tenemos que tener cuidado. Vamos a leer del versículo 30 al 35. Dice, Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo? Contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. ¿Se acuerdan? Dios rompe barreras. ¿Sí? El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente. Como oveja fue llevado al matadero y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco, mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Yo sé. Hasta aquí dice la NBI, la Reina Valera, en las copias más viejas de que existen de los libros de los Hechos, ¿sí? La parte que sigue, que dice, si usted de todo corazón bien puede, si usted cree de todo corazón bien puede, le dijo Felipe, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, contestó el hombre. Esa parte no está en los escritos más antiguos de los Hechos, pero está bien. O sea, no hay ningún problema, porque eso es el bautizo. Cuando crees, te bautizas. Has creído que y te bautizas. Y eso es, por eso dice, y fue bautizado. Pero regresando a lo que realmente nos debe de ocupar, ¿sí? No perdamos tiempo. El tiempo hace tic-tac, 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 nuestra vida ha sido así. Y mírate, hoy con 40, 50, 60 años. Y volteas y dices, ¿a dónde se fue? Y ves a los nietos y dices, ¿a dónde se fue?
y ves a los que ya se fueron y dices, y yo aquí estoy. El tiempo sigue su curso. No perdamos tiempo, necesitamos esforzarnos. Necesitamos esforzarnos. Felipe se acercó deprisa. Vio el carro y Felipe se acercó deprisa. No perdió tiempo en lo que tenía que obedecer y hacer, pues. En ser usado, no perdió el tiempo. Aquí está este hombre leyendo al profeta Isaías y reconoce que no sabe lo que está leyendo. Si queremos ser transformados y usados, debemos reconocer que no sabemos todo. Así de simple. Nadie nace sabiendo todo. Y nadie muere sabiendo todo. El único que puede saberlo todo es el omnisciente, Dios. Pero tampoco es un buen pretexto no saber para no hacer. Es que no sé cómo. Tú hazlo. Nadie nace. O sea, de verdad, yo hasta hace algunos años, 20 años, escuchas escuela para padres, pero no había y ni hay. O sea, dan algunos temas, pero la realidad es que no te preparan para encrucijadas que muchos de nosotros hemos tenido que atravesar o estamos atravesando con nuestros hijos. Nadie nace sabiendo todo. Y no saber no significa que no se puede hacer. Tenemos que recordar lo que dijimos al principio. Dios sabe el desenlace, Dios sabe el final, Dios está en control, Dios me ama, estoy en sus pensamientos. No sé, pero sí, Dios sí sabe. Felipe no sabía el desenlace, pero corrió al carro y escuchó lo que el otro estaba leyendo. ¿Sí? Dios es el que abre las puertas. No es nuestro toquido. Sé que Jesús dijo, algunos por su insistencia van a ser escuchados. Pero es el que decide abrir la puerta, es el que está del otro lado de la puerta. Y ese es Dios. Dios es el que abre las puertas. Entonces, si estamos enfrente de algo en lo que Dios quiere usarnos, Él va a abrir la puerta. Él la va a abrir. Necesitamos ser obedientes para entonces ir y pasar por la puerta que Él abrió o retornarnos de la puerta que Él cerró. Porque las puertas se cierran y se abren, ¿no? Entonces, Él es el que abre las puertas. Solo podemos dar lo que tenemos. Solo podemos dar lo que tenemos. ¿El Espíritu Santo estaba ayudando a Felipe? Sí. ¿Felipe conocía las Escrituras? Sí. Solo Dios puede usar, o sea, la vida de la persona va a ser más efectiva si lo que tenemos lo usamos. ¿Se acuerdan de ese que le dijo a Pedro y al otro discípulo? O sea, aquí estamos. ¿Y qué le dijeron? No tenemos ni oro ni plata. ¿Qué era lo que quería el que estaba pidiendo? Oro, plata o algo en especie. ¿Cierto? Pero lo que tenemos, eso te damos. Entonces necesitamos ocuparnos en tener lo más que podamos de Dios. Palabra, espíritu, poder, dones, conocimiento bíblico, lo más que podamos. Dios es el que abre, Dios es el que tiene el control, sí,
Pero Dios es el que va a usarte a ti o a mí. Si te ponen un bistec, pero no te ponen, y te ponen un cuchillo y te ponen una cuchara, ¿qué vas a hacer? No es que yo solamente como bistec con tenedor. Vas a usar lo que tienes, ¿no? Vas a usar la cuchara. Y si no te ponen ningún cubierto, pero te lo vas a comer. O sea, Dios va a usar lo que tenemos. ¿Sí? Lo que tenemos. Del versículo 36 al 40. Dice, entonces mandó parar el carro y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Bueno, perdón, antes de continuar, quiero regresar al último versículo porque por la aclaración que hice me perdí en ese punto. ¿Qué impide? Aquí hay agua. ¿Qué impide? Esta parte nos indica que probablemente el eunuco ya había querido ser bautizado, pero le habían puesto peros. Porque él dice, aquí hay agua, ¿qué impide? ¿Sí? No hay pretexto que valga. No hay pretexto que valga. De verdad, no tenemos. No tenemos. Cuando Dios te quiere usar, no pongas pretextos, no pongamos paros. De verdad. El otro día, el Siquem, porque es de Mazatlán, entonces es el Siquem, ¿no? Puso un asunto ahí de que le dio dinero a una señora y luego se le regresó. Algo muy simple, pero cuando Dios nos pide que hagamos algo, hazlo. No te impidas a ti solito. No nos impidamos a nosotros solitos de hacer. Hay gente que durante muchos años no se ha bautizado y solito se impidió. ¿No? O sea, como pasa aquí, no sabemos, no es, pareciera ser que no es el caso del eunuco, pero él dice, ¿qué impide? Aquí hay agua, ¿qué impide? Pues, o sea, órale, bautízame, ¿no? Aclarado el punto, vamos ahora sí a leer lo que sigue, dice del 36:40. Dice lo siguiente, además déjenme lo encuentro. Mientras iban por el camino llegaron a un lugar donde miré que, ya lo leí, perdón, 38 en adelante. Entonces mandó a parar el carro y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. En cuanto a Felipe, apareció en Azoto y se fue predicando el evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. ¿Sí? No importan las objeciones del pasado. Hoy puede ser posible. No importan las objeciones del pasado. Hoy puede ser posible. Si en el pasado quisiste servir, quisiste hacer, no sé, y no lo hiciste, hoy puede ser posible. Hoy puede ser posible. Necesitamos parar nuestro carro. Así como hace mucho existía esa frase, ¿no? Que le decíamos, ya para tu carro. ¿No? Cuando alguien estaba, decías, para tu carro. Bueno, necesitamos parar nuestro carro. Está en ti. No está en tu pastor, no está en nadie más. Está en ti y en mí parar el carro. Y tomar la decisión.
Me gusta lo que hacen ahora en las películas nuevas, hace ya, bueno, ahora, hace algunos años comenzaron con que ya empezaba todo lo de al final, ¿no? Estos, ¿qué dijimos? Créditos, ¿verdad? Pero después de no sé qué año, ya no te puedes ir en los créditos. Antes te podías salir en los créditos, ahora ya no puedes salirte en los créditos. Ahorita estamos en los créditos de la prédica. Todavía sigue algo, y algo muy interesante. ¿Qué estaba leyendo el etíope? Isaías. ¿Sí? Isaías 53, ¿no? Donde habla de Jesús, ¿no? Y su descendencia, y todo, el eunuco y es su descendencia, ¿no? No sé cuánto tiempo siguió él adelante el carro caminando y demás, y cuánto siguió leyendo. Pero seguramente llegó a Isaías 56. Vamos a leer Isaías 56. En Isaías 56, en el versículo 3, del 3 al 5 dice, fíjate lo que dice, el extranjero que por su propia voluntad se ha unido al Señor, no debe decir, el Señor me excluirá de su pueblo. Tampoco debe decir el eunuco, no soy más que un árbol seco. Porque así dice el Señor: a los eunucos que observen mis sábados, que elijan lo que me agrada y sean fieles a mi pacto, les concederé ver grabado su nombre dentro de mi templo y de mi ciudad. Eso les será mejor que tener hijos e hijas. También les daré un nombre eterno que jamás será borrado. Imagínate el eunuco. O sea, le acaban de predicar de Cristo, se acaba de bautizar, va alegre, sigue leyendo el rollo de Isaías y se topa con esto. Dios cumpliendo lo que había dicho desde antes. Cumpliendo en él su palabra. ¡Wow! O sea, ¡wow! El Señor me excluirá de su pueblo. No soy más que un árbol seco. A veces parecemos como eunucos. No, es que yo ya no tengo remedio. No, es que esta situación ya no. No, o sea, ni cristiano he de ser. No he de haber creído. A lo mejor hasta endemoniado estoy. Pastor, estoy endemoniado. No. Ser fieles al pacto de Dios produce algo. Y lo produjo en el eunuco que venía de adorar de Jerusalén. Viene la salvación y luego lee esto. Dios diciéndole, estabas en mis planes. Y lo que tú haces me agrada. ¿Y sabes qué? Eres eunuco, pero vas a tener nombre por la eternidad. Por la eternidad. Tu nombre está grabado en mi ciudad, en mi templo. Y yo te doy generación. Y lo mismo nos dice Dios a nosotros. Usado, transformado. Transformado, usado. Vamos a ponernos de pie. Padre, muchas gracias por tu palabra sobre nuestras vidas. Muchas gracias por lo que tú tienes para nosotros. Muchas gracias por lo que tú tienes para nuestra iglesia. Muchas gracias por lo que tú tienes para nuestra familia. Muchas gracias por lo que tú tienes para cada niño de nuestra congregación. Muchas gracias, Señor.
No alcanzamos a dimensionar, Dios, todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Muchas gracias, Señor. Padre, gracias, Dios. Gracias, Padre, porque hemos sido salvados por ti, Señor. Dios, el día de hoy podemos decir que somos tus hijos. El día de hoy podemos decir que somos tu iglesia. El día de hoy podemos decir, Dios, que tú nos estás esperando con una morada preparada en los cielos para la eternidad. Muchas gracias, Dios. Padre, úsanos, Señor. Úsanos, Dios. Abre nuestros ojos para que podamos ver en dónde quieres usarnos, en el momento en que quieres usarnos, con quien quieras usarnos, Señor. Úsanos, Señor. Transfórmanos, Dios. Queremos ser como tú, Señor. Te damos alabanza, gloria y honor a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches. Que Dios les bendiga.